Amén. Primera de Corintios, capítulo 3. Y si ustedes se dan cuenta, a veces allá en las iglesias, pues se predica y los hermanos pues no hablan, ¿verdad? En cambio aquí, lo estamos haciendo un poco diferente. Aquí hago preguntas, ¿amén? Por eso es bueno que pongan atención y no tengan miedo de contestar. Si piensen, ¿será que es esta la respuesta? Es bueno que nosotros igual estemos también, opinando. Acá en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1, ¿amén? ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, vamos a dar inicio a la cuenta de 3. 1, 2, 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Porque dice en el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no son carnales, dice el Señor, ¿no? Esto de... ¿Qué te pasa, amigo? Es en el 3. Y bueno, vamos a comenzar, hermanos, y el Señor, hermanos, acá por medio de su palabra, el apóstol Pablo está hablando, ¿no? Y el apóstol Pablo dice que quería hablar a los hermanos de una iglesia que está allá en Corintio. Corintio era como una ciudad, ¿ven? Además era una ciudad Corintio, y en esa ciudad de Corintio había una iglesia. Esa iglesia eran hermanos, ¿saben? Eran hermanos que ya habían creído en Dios, habían aceptado a Jesús como su Salvador, eran hermanos que estaban llenos de la iglesia. Pero dice el apóstol que cuando él quiso hablarle a los hermanos, porque por medio de esto eran cartas que le enviaban, para que le diga a los hermanos cómo tenían que actuar, cómo tenían que comportarse en la iglesia, qué tenían que hacer y qué tenían que dejar de hacer, amén. Y dice la palabra de nuestro Dios que el apóstol Pablo le quería hablar a los hermanos, pero ¿cómo les quería hablar? ¿Qué dice en el versículo 1? ¿Cómo el apóstol Pablo quería hablarle a los hermanos? Espiritual, amén. Así quería hablarles el apóstol. Quería hablar de cosas espirituales, no hablarles solamente como telepatía, ¿verdad? Como muchos piensan, en el espíritu, no, sino que quería hablarles cosas espirituales. Por ejemplo, como qué podría ser, como diciendo cómo se mueve el Espíritu Santo, ¿saben? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿De qué se trata tal vez el bautismo del Espíritu? Quería hablarles misterio, pero dice el apóstol, ¿pudo hablarles o no les pudo hablar? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Allá en el versículo 1, ahí lo dice. Dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarlos como a espirituales, sino que los habló, pero ¿cómo? Carnales. Como a carnales, ¿va? Nosotros tenemos que comprender esto. Tenemos que tenerlo en claro. ¿Nosotros estamos en la carne o no estamos en la carne? Sí. Pero entonces, ¿por qué el apóstol dice que les tuvo que hablar como a carnales? Se supone que nosotros estamos en la carne. Pero ¿por qué les quería hablar espiritual y no carnalmente? Bueno, la carne es débil, ¿verdad? Pero él les quería hablar espiritual y no carnales, porque nosotros ya no estamos sujetos en la carne, ¿amén? Quiere decir que nosotros ya no estamos sujetos a nuestros deseos. El que antes era borracho, ya no es borracho. El que antes era mujeriego, ya no es mujeriego. Entonces quiere decir que el que ha creído en Dios ya no anda según su carne, según sus deseos, sino que anda en la voluntad de Dios, ¿amén? Y eso es algo contrario a lo de la carne, ¿amén? Pero aparte dice el apóstol que los habló, pero como si fueran unos niños en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ustedes qué piensan? Que esa gente que se estaba ya andando peleando, porque la gente se estaba peleando, andaba discutiendo y no estaban de acuerdo entre sí. Y era una iglesia. ¿Ustedes creen que esa gente era salva? ¿Era salva o no era salva? ¿Ustedes qué piensan? Yo les voy a decir algo. Nosotros no lo podemos asegurar. Si yo ya he sido bautizado, yo he sido bautizado en el agua. Tal vez si el Espíritu Santo ya me ha bautizado, porque son dos bautizos que dice Jesús, para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Dice que nosotros debemos nacer del agua y del Espíritu, amén.
Del agua nacen un montón porque vemos que hay niños que los están bautizando sin preguntar, amén. Pero esto no asegura la salvación, sino que dice que el Espíritu Santo te tiene que bautizar, tienes que nacer en espíritu de nuevo, amén. Entonces quiere decir que tal vez la gente que estaba allá en esa iglesia sí era salvo. ¿Y saben por qué? Porque nosotros somos perfectos, no somos perfectos, ¿verdad? Y si nosotros venimos acá a querer tratar de ser santos ante Dios, ¿pero qué pasa? ¿Será que nosotros podemos ser santos igual en nuestra casa? ¿Será que en nuestra casa no peleamos? ¿Será que nosotros a veces no malpensamos? ¿Será que nosotros no pecamos? Claro que no, ¿verdad? Entonces quiere decir que tal vez los hermanos que estaban acá sí eran salvos, pero era algo que ellos estaban dejando llevar por su carne. Era como que nosotros estemos aquí. Muchos nos estamos esforzando porque queremos ganar la salvación, queremos que en nuestra casa haya paz, queremos salvar a nuestra mamá, a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿ven? Pero aún estando nosotros acá, dice la palabra de Dios que nosotros podemos estar peleando. Porque es lo que estaba haciendo acá la iglesia. Y entonces el apóstol por eso les habla como unos niños en Cristo. Y no les habló como unos niños en Satanás ni nada, sino que les habló, ustedes son unos niños en Cristo. Porque a pesar que creen en Cristo, a pesar que tal vez el Espíritu Santo ya los selló para que ustedes sean salvos algún día, ustedes todavía se están comportando, pero como si fueran unos cristianos que apenas acaban de comenzar. Es lo que se está refiriendo acá la palabra en nuestro Dios. Por eso nosotros decimos, no podemos asegurar si los hermanos eran salvos o no, pero lo que era más seguro es que sí eran salvos, pero se estaban dejando llevar otra vez por su carne. ¿Amén? En el versículo 2 dice así: os di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. ¿Amén? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el apóstol les dice que les dio leche y no les dio vianda? Vianda es un alimento sólido. ¿Por qué creen que les dio leche y no les dio vianda? ¿Por qué a los bebés les dan leche y no le dan comida sólida? Porque aún no son capaces, ¿verdad?, de masticarlo, de digerirlo, porque no pueden, ¿verdad? Si lo hacen, de poderlo pueden hacer, pero les puede pasar algo, ¿verdad? Se pueden enfermar. Y entonces el apóstol le está comparando a los cristianos que están como que, no están como que están retrocediendo, no están estancados, sino que están retrocediendo. En vez que avancen, están retrocediendo. Y el apóstol le dice, ustedes son como unos bebés. Yo les quería dar la palabra fuerte, les quería dar palabra de aliento, quería darle palabra de misterio, quería hablarles de cosas. Pero dice, no pude, dice, porque ustedes todavía son como unos bebés y les tuve que dar leche, dice. Parecen unos bebés en Cristo. El apóstol no les estaba condenando, les digo, ¿saben qué? Que se vayan de la iglesia porque ustedes han fallado. Ustedes ya no sirven para nada, ustedes no son salvos, ustedes parecen hijos de Satanás. No. El apóstol Pablo lo que le estaba diciendo es, parecen unos bebés en Cristo. Parece que todavía son unos recién convertidos, decía. Y entonces nosotros vemos que habían problemas en la Biblia. Allá, bueno, la Biblia nos enseña que habían problemas en las iglesias antiguas. Y esto igual ahorita hay, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué estaban peleando los hermanos en ese entonces, ¿verdad? En el versículo 3 dice así: porque aún son carnales, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones. Amén. Esas palabras de contiendas son pleitos y disensiones son desacuerdos. Amén. Y luego el apóstol se hace la pregunta, ¿no son carnales y andan como hombres?, dice. Entonces, ¿qué había en la iglesia entre los hermanos? Habían celos, habían pleitos y habían desacuerdos. ¿Desacuerdo qué quiere decir? Es que yo no creo que la tonada de la canción vaya así. Y la otra hermana dice, no, es que yo sí creo. Y luego dicen, ay, miren cómo esa hermana, ven cómo se viste, esa se viste mejor que yo. Y empieza a tener celo, amén. Y dice la palabra de Dios que puedes ser salva. Puedes tratar de quererte salvar. Puedes tratar de querer ser lo más perfecta. Pero dice la palabra de Dios, pero aún así puedes estar fallando, amén. No quiere decir que tú no te vas a salvar, sino que la palabra de Dios te dice así, en vez que tú avances, estás retrocediendo, amén. Y no debe ser así, dice. Pero yo les voy a hacer esta pregunta, ¿por qué el apóstol le dice así? Ustedes no son aún carnales, que se están dejando llevar por sus deseos o por sus sentimientos de enojo, sentimientos de tristeza, sentimientos de celos.
Y el apóstol, la pregunta es esta: ¿por qué creen que el apóstol le dijo, ¿por qué aún andan como los hombres? ¿Por qué creen que les dijo eso? ¿Por qué andan como los hombres? Nosotros somos humanos, ¿no? Los humanos se puede traducir la palabra hombres, diciendo mujeres, niños, adultos, ¿verdad? Mujeres, hombres, se traduce hombres, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que somos humanos, somos hombres, ¿por qué la palabra de Dios nos dice, ¿por qué aún andan como los hombres? Como los del mundo. Porque la palabra que explica la palabra de Dios, la que se traduce o la que refiere a hombres en la palabra de Dios, se refiere a gente, a toda la gente que está siguiendo una corriente, ¿amén? Porque los que han creído en Dios ya no son solamente unos hombres, sino que ahora son hijos de Dios, ¿amén? Entonces son dos definiciones que tiene la Biblia: hijos de Dios, que define a los que han creído en Jesús, los que le han entregado su vida, y los hombres, que dice, tú andas como andan cualquiera que anda en el mundo, siguiendo la corriente del mundo, ¿verdad? Entonces es lo que le está diciendo el apóstol, en vez que lleve una carta y que les empiece a explicar cosas, misterios de la Biblia, dice, no, me topo que otra vez tengo que volverles a comenzar lo mismo, enseñarse a amar, soportarse entre uno, soportar a los otros, ¿verdad? Y dice, no puede ser esto. En el versículo 4 dice así, porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, dice, no son carnales. ¿A qué se refieren? ¿Ustedes qué piensan que se refería el apóstol cuando dicen, uno está diciendo que uno es de este y uno es del otro? ¿Ustedes qué piensan? ¿O como qué ejemplo podrían dar ahorita en la actualidad? Porque los hermanos estaban peleando en ese entonces de que, yo soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolos. Pero ahorita, ¿qué ejemplo? ¿Cómo lo podríamos tal vez explicar qué está pasando ahorita en esta época? Amén. Es lo que está tratando de decir Pablo. Unos están diciendo, es que yo tengo mi grupo y tú tienes tu grupo. Es que este a mí me bautizó y a ti te bautizó este, es que no. ¿Y saben qué le molestó al apóstol? Que dice, no, ¿acaso no saben que todos nosotros somos de Cristo? Hace cuenta, imagínense que yo agarro y vamos a suponer a Miriam, yo la termino bautizando. Y después Miriam se topa ya con unos hermanos de otra iglesia y Miriam dice así, yo no soy de ustedes, yo soy del hermano Manuel. A mí él me bautizó, yo ahí pertenezco. Ya a los ojos de Dios no le gusta eso. No le gusta que nosotros hagamos haciendo una división. Porque todos nosotros somos unos hermanos, ¿amén? Amén. Tal vez estamos en otra religión, eso se puede también definir en esta época. Que hay muchos que dicen, no, es que yo soy católico, el otro dice, yo soy cristiano, el otro testigo de Jehová, yo mormón. Y dicen, ¿saben qué? En ese entonces no había religiones así, cuando creían en nuestro Dios. Pero ahorita sí hay. Y muchos decimos, es que yo no me junto con ellos porque ellos son católicos. Yo no me junto con eso, ¿verdad? Y hermanos, yo les voy a decir algo. Las religiones no tienen nada de malo. Amén. De nada no tendría nada de malo si yo digo soy católico, amén. Siempre y cuando que yo esté siguiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces quiere decir que el problema no es que yo diga yo soy de esta religión, sino que yo diga mi religión es la verdadera, amén. Yo podría hacer tal vez esto de, ¿cómo se llama? Ya vieron que en los seminarios dice bautistas. Los seminarios dice bautistas, nosotros somos cristianos y los bautistas son cristianos, pero ¿cómo se llama? Su religión la tienen denominado bautista, ¿ven? La religión no tiene nada de malo siempre y cuando que nosotros estemos siguiendo la palabra de Dios. ¿Qué problema nosotros tenemos así con vamos a suponer con la iglesia católica, ¿ven? Que yo digo yo soy de Cristo. Y hay muchos que dicen, yo no soy cristiano, yo soy guadalupano, ¿me? Y ya vemos que empieza a ver cómo se llama, como que una pequeña disensión, ¿amén? Una pequeña contienda. Pero dice la palabra de Dios que no tiene nada de malo que nosotros seamos de otra religión, siempre y cuando nosotros sigamos la palabra de Dios. Y si tú quieres decir que no tiene nada de religión, no importa, ¿no? Y es lo que estaba pasando acá con los hermanos. Pero el apóstol Pablo se molestó. Y era eso. Porque los hermanos estaban diciendo, yo soy de este, yo soy del otro. Es que yo tengo celos de él porque tal vez él va a ir bautizado más, va a decir. O porque el apóstol Pablo es más conocido que el discípulo Apolos, amén. Porque Apolos era un evangelista, amén. Él iba predicando, iba llevando la palabra.
iba bautizando. Y Pablo era un apóstol. Apóstol ya no hay ahorita. Si ven allá en unos videos que dicen, ahorita el apóstol estuvo profetizando, nada que ver. Dice la palabra de Dios que los apóstoles que debían haber, ya han habido. Nosotros no podemos aumentarle, ni añadirle, ni quitarle a la Biblia, ¿ven? Por eso yo les digo, no tiene nada de malo que yo me diga, yo soy bautista reformado, yo soy pentecostés, siempre y cuando tú no te salgas de la palabra de Dios, ¿ven? Ahora el punto que nosotros vamos a ver algo. El problema, ¿será que era porque ellos eran carnales? ¿Será que el problema que tenía el apóstol Pablo, que envía esto, que los está como que regañando, o los está exhortando, ¿será que el problema era porque ellos estaban comportando como la gente? ¿Ustedes qué piensan? Porque la palabra de Dios nos está hablando que los hermanos se estaban comportando carnalmente. Estaban diciendo, no, es que yo soy de este, yo soy del otro. Habían pleitos, celos, iras, contiendas habían. Pero ¿será que el problema era porque estaban comportando como los hombres? ¿Qué piensan ustedes? Pues la palabra de Dios nos enseña que ese era un problema, ¿no? Pero el problema del cristiano no es que se comporte carnalmente, ¿no? Sino que el problema es que el cristiano se deje dominar. Porque nosotros sabemos que nosotros siempre vamos allá en el trabajo, creo que también ya lo vio. A veces me molesto, a veces lo regaño y a veces hasta tal vez termino pateando algo porque estoy molesto, ¿amén? Pero dice la palabra de nuestro Dios que nosotros no vamos a ser perfectos, pero tenemos que, ¿cómo se llama? No debemos dejar que nos dominen nuestros sentimientos ni nuestras emociones, ¿amén? Para que nosotros no caigamos en el pecado. Entonces es lo mismo que estaba tratando de decir el apóstol. El problema no es que ustedes tengan celos, sino que ustedes se estén dejando dominar. Porque ustedes, dice, ya no son como lo del mundo, ya no son hombres normales que están siguiendo una corriente, sino que ahorita ustedes se han entregado al Señor. Yo les voy a decir esto para que se entienda más. Una vez Jesús le dijo a un maestro en la Biblia, uno de los fariseos, era como una religión que había antes, una secta. Y Jesús le dijo a Nicodemo, oye Nicodemo, le dijo así, tú sabes que tienes que nacer de agua y del Espíritu para que puedas salvarte. Y Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Será que si tengo que nacer de nuevo, tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, no, Nicodemo, le dijo así, tú no tienes que entrar otra vez en el vientre de tu madre, tú tienes que nacer en espíritu, le dijo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú naces en espíritu, tu mente se renueva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes qué creen que se puede expresar como mi mente ha sido renovada en que me entregué al Señor? Que dejas todas las cosas del mundo. Que dejas todas las cosas del mundo, ¿ven? Pero una cosa para que se entienda mejor, dice que tú ya no ves las cosas como las veías antes, sino que tú empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Si antes para mí tomar era un placer. Si antes engañar a mi mujer era lo que más disfrutaba, tomar mi cerveza, irme con los amigos, gastarme todo el dinero. Si antes para mí eso, ahorita dice la palabra de Dios que como mi mente ha sido renovada, yo ya no veo las cosas como las veía antes, sino que ahorita las veo como las ve Dios. ¿Y cómo las ve Dios? Como algo que es injusto, ¿verdad? Algo que es pecado, algo que es gravísimo. Si antes yo lo veía como que no era nada, ahorita dice que para mí eso sería un error tan grande, sería algo que yo no podía soportar, porque ahorita como ya amo al Señor, no quiero que Él sufra. Si sé que Él murió por mis pecados, ahora yo ya no veo los pecados como los veía antes, sino que ahorita los veo como algo gravísimo. Entonces eso quiere decir cuando mi mente ha sido renovada, que las cosas tú ya no las ves como antes, sino que las empiezas a ver como Dios las ve, ¿amén? Amén. Y entonces Jesús le dijo a Nicodemo, entonces tienes que nacer de nuevo, tienes que renovar tu mente tiene que ser renovada, y ahorita ya no tienes que estar dominado por tu carne. ¿Saben por quién tenemos que estar dominados ahorita? ¿Alguien sabe por quién tenemos que estar dominados? ¿Qué es lo contrario de la carne? El espíritu. Entonces dice que nosotros ya no somos carnales, sino que nosotros ahorita somos espirituales. Amén. Por eso dice el Señor, yo quiero
verdaderos adoradores, que me adoren en espíritu y en verdad. Y no solamente gente que me esté, es que yo amo a Dios. El Señor quiere que nosotros lo demostremos y en espíritu, amén. Quiere que nosotros lo alarguemos. Dice la palabra de Dios que Dios a eso se está buscando. Entonces, lo que trata de decir la palabra de nuestro Dios, que nosotros tenemos que ser dominados o guiados por el Espíritu Santo, porque lo mismo le dijo Jesús a Nicodemo. Cuando venga el Espíritu Santo, Nicodemo dice, ni siquiera vas a saber de dónde viene, ni a dónde va. No vas a saber qué va a hacer contigo. Vas a hacer cosas, Nicodemo, que tal vez nunca habías pensado. Antes, si tú no leías la Biblia, cuando te vean los demás se van a empezar a burlar de ti, porque vas a empezar a hacer cosas que antes no hacías. Vas a empezar a decir que amas a Dios, que ahorita oras, que cuando vas a comer oras, que estás pidiendo por tus hijos. Y la gente se va a empezar a burlar de ti porque te va a decir, ¿qué pasó con la persona que conocía? Y simplemente el Señor va a decir, esa persona murió. Ahorita ha nacido otra, ¿no? Esa mente ha sido cambiada, ha sido renovada. Ahorita ve como yo veo, amén. Esa persona ya no es carnal, es espiritual. Entonces es lo que quería hacer el apóstol Pablo. Quería hablarle a los hermanos como espirituales y no como gente del mundo, para que otra vez se conviertan al Señor, otra vez empiecen a decir, ama a tu hermano, ama a tu prójimo, amén. Y ese era el problema. Ahora también el problema que nosotros estamos viendo, que la gente como andaba carnalmente, ¿por qué creen que la gente dejó de andar espiritualmente si ellos van al templo? O iban al templo, acá iban a la iglesia, aparece en la Biblia. Eran hermanos que tal vez eran salvos, iban a la iglesia, pero se habían empezado a retroceder. En vez de volverse más espirituales, se estaban volviendo carnales, estaban retrocediendo. ¿Por qué creen? ¿Cuál creen que fue el problema que causó todo esto? ¿Ustedes qué creen? La pregunta que nos haríamos entonces para poder entender eso sería esta. ¿Cómo puedo hacer para volverme más espiritual? Para que yo pueda saber cómo me puedo volver carnal o cómo puedo regresar carnalmente, ¿va? ¿Cómo puedo retroceder? ¿Cómo nosotros pudiéramos ser espirituales? ¿Ustedes cómo creen? ¿Qué herramientas nos ha dejado el Señor? A leer la Biblia. La Biblia, ¿verdad? Dejar su palabra. ¿Y qué pasa si nosotros dejamos de leer la palabra de nuestro Dios? Nos volvemos carnales. Nos empezamos a ver, ya no tenemos la mente de Dios. Esta es la mente de Dios plasmada en la Biblia. Aquí dice todo lo que Dios quiere que hagamos. Pero si nosotros no sabemos qué es lo que quiere Dios, vamos a empezar a ir a la iglesia, pero vamos a empezar a retroceder de nuevo. ¿Pero por qué? Porque no sabemos lo que Dios está hablando, ¿no? Por eso yo digo, hay muchas, es como yo digo, la iglesia no tiene ningún problema, ¿no? Pero el chiste o el problema es cuando no te están guiando conforme a la palabra de Dios. Ustedes conocen una iglesia que van y el que predica no les dice que lleven Biblia. Ustedes conocen una iglesia que dice, no se preocupen por llevar Biblia. Ustedes crean lo que se dice, ¿no? Se escucha bien, ¿verdad? Dice que es bueno que nosotros tengamos fe. Pero ¿será que a Dios le gusta que nosotros andemos sin la espada, que es su palabra? ¿Verdad que no? Andaríamos como unos soldados en la guerra, pero sin nuestra arma, ¿verdad? Sería como decir, estás yendo directo al matadero. Porque estás yendo y vas a querer alabar a Dios, pero no vas a buscar la manera correcta. Y el Espíritu Santo te va a querer guiar, pero Él te quiere guiar conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que tú crees, ¿sabes? Entonces ven que el problema no son las religiones, sino es cómo te están enseñando. O el problema del cristiano es cuando ya no se alimenta espiritualmente, sino que en vez que lea la Biblia, si antes había dejado de leer la telenovela, porque el Espíritu Santo, déjame decirte eso, que el Espíritu Santo te va a empezar a quitar todo eso. Cuando en verdad estás siendo guiado por el Espíritu Santo, va a haber algo dentro de ti que no te va a dejar y te va a decir, oye, ¿sabes qué? No hagas esto, ya no lo hagas. Y tú lo vas a querer hacer porque es tu carne que va a querer hacer eso, pero el Espíritu va a querer trabajar en ti. Y tú vas a decir allí, bueno, quiero ser guiado por el Espíritu Santo y no me va a gustar esto, ¿verdad? Pero esa es una lucha que tú vas a tener que querer luchar, ¿verdad? Entonces, el problema del cristiano es que deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de ir a la iglesia. Y cuando se da cuenta, ni siquiera se va a dar cuenta cuando volvió a caer de nuevo. Dejó de sentir la presencia de Dios. Ahorita ya antes tenía paz, ahorita ya no sabe ni por qué vive. Va a la iglesia, pero
no siente que nada lo llene. Yo les voy a decir esto. ¿Alguna vez ustedes han sentido mucha sed y no tengan agua? Y decían, siento que eso es lo más valioso que tal vez podría tener en este momento, porque tal vez puedo tener un teléfono, tal vez hasta de 30,000 pesos, pero lo que necesito ahora es agua. Tengo mucha sed, ¿no? Pero ahorita imagínense eso, que ustedes tienen mucha sed y tienen mucha agua, pero ni aún tomándose esa agua, se sacian. De nada serviría tener tanta agua si no te puede quitar la sed, ¿no? Es lo mismo tener una fe, tener tanta fe, pero sin tener la palabra de Dios. Porque siempre vas a decir como que siento que algo necesito. Siento que por más que busco la presencia de Dios, no la tengo. Por más que hablo con Dios, parece que estoy hablando con la pared. Amén. Y es eso. Cuando nosotros buscamos llenarnos espiritualmente, el Señor te dice, lee mi palabra. Medítala día y noche y ponla en práctica. Porque la misma palabra de Dios te dice, no te engañes a ti mismo. Escuchando la palabra y te vas contento a tu casa, pensando que eres algo. Dice, no te engañes, dice, ponla en práctica de eso. Entonces aquí está todo lo que el Señor nos está tratando de decir. Ya sabemos que va a haber problemas entre nosotros, pero la palabra de Dios nos dice que nos volvamos espirituales. Busquemos otra vez al Señor, busquemos su presencia. Si tú quieres que sea salvo tu esposo, o tu esposa, o tus hijos, no creas que solamente vas a decirle, oye, ¿sabes qué? Dios te ama, ¿no? Tú tienes que usar todas las herramientas que el Señor te dejó. Una de esas es leer la palabra y poder saber cómo hablarle a la persona, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Mira, esto es pecado. Saber cómo le vas a hablar, ¿verdad? Pero eso es cuestión de ti. En la casa yo no les puedo hablar. En la casa yo no puedo salir de la pantalla cuando ustedes están viendo tal vez allá un meme, o tal vez cuando están viendo tal vez unos videos de risa. Yo no voy a salir, hermana, esto de acuérdate que tienes que... Yo no puedo hacer eso, ¿no? El Espíritu Santo sí lo va a hacer, pero el Espíritu Santo se entristece, dice la palabra de Dios. Y dice que cuando has sido rechazado tantas veces, se entristece y un cristiano queda vacío y empieza a volver a caer, a retroceder, como le estaba pasando a los hermanos, ¿amén? Entonces, ya para concluir, el problema que estaba acá viendo en la iglesia es que la gente no era carnal, pero como se había dejado de alimentarse espiritualmente, estaba retrocediendo. Quiere decir que esa gente tal vez sí se salvó, los hermanos, pero es como en el caminar del cristiano. A veces nos suelen pasar cosas, a veces va a haber problemas. Tal vez va a haber una vez que te vas a pelear con tu esposo y vas a decir, bueno, Señor, yo estoy yendo porque quiero que haya un cambio y no lo veo. Y el Señor solamente basta que nosotros tengamos paciencia, ¿no? Que tengamos fe. Ahí se va a comprobar si nosotros en verdad tenemos fe, una fe auténtica, una fe solamente porque necesitabas al Señor. Como siempre digo, como cuando necesitan un martillo y empiezan a decir, oye, ¿dónde dejé el martillo? No lo viste porque lo necesito. Y después que utilizan el martillo, lo van y lo guardan. Hay muchos que tienen así a Dios, que solamente lo buscan cuando lo necesitan. Y Dios no es un juguete. Dice la palabra de Dios, nadie se puede burlar de Dios. Dice, no hay nadie que se pueda burlar de Dios. Amén. Por eso digo, tengamos fe, busquemos al Señor. Tengan en cuenta que lo que venimos a hacer hoy es algo que, dice la palabra de Dios, nada de lo que nosotros hagamos es en vano. Dios lo toma en cuenta, ¿amén? Pero solamente basta que nosotros lleguemos a nuestra casa y lean la Biblia, ¿va? Descarguen su teléfono, cuando estén en el camión, léanlo. Hablen con Dios. Cuéntenle, si sea una plática, que no solo sea, Padre, por favor, yo te pido, por favor. No, que sea una plática, diga, ¿sabes qué, Señor? Mira, hoy fui a la iglesia y tu palabra casi no la entendí. Y es difícil, porque nunca me habían enseñado así. Y es una plática que tú tienes que hacer con el Señor, ¿no? Y ese fue el tema, hermano, ¿verdad? Espero que se haya entendido un poco. Ya sabemos que por más que nosotros fallemos, Dios no nos va a dar una patada y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Lo intentaste y no pudiste. No. El Señor te dice, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿sabes? Vamos a ponernos de pie y vamos a elevar una oración. Vamos a darle gracias al Señor, porque